Muchas veces pensamos que Dios nos debe algo por lo que hemos pasado, por lo que hemos soportado, por lo que hemos hecho, pero la realidad es más profunda, más poderosa y también más liberadora. Dios no actúa por obligación, actúa por amor. Y cuando entiendes eso, dejas de vivir frustrado esperando lo que crees merecer y empiezas a vivir agradecido por lo que Él decide darte. Y ahí es donde todo cambia. Hay una verdad que puede incomodar al principio, pero que cuando la entiendes, transforma completamente tu forma de ver la vida, tu relación con Dios y hasta la manera en que enfrentas lo que estás viviendo ahora mismo. Y es esta: Dios no te debe nada, pero aún así quiere darte todo. Tal vez hoy te sientes cansado, tal vez has estado luchando en silencio, tal vez hay cosas que no entiendes y preguntas que no tienen respuesta todavía. Pero hay algo que quiero que te lleves desde este momento. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no está en deuda contigo, pero aún así, en su gracia, en su misericordia, en su amor infinito, quiere bendecirte, quiere levantarte, quiere darte mucho más de lo que imaginas. Y es aquí donde quiero que conectes de verdad con lo que vamos a hablar hoy. Porque esto no es solo un mensaje, esto es algo que puede cambiar tu forma de ver a Dios para siempre. Hay momentos en la vida en los que sentimos que dimos todo, que hicimos lo correcto, que esperamos con paciencia, y aún así, las cosas no salieron como queríamos. Y ahí es donde muchas personas se alejan, se enfrían, se decepcionan, porque pensaban que Dios les debía algo. Pero cuando entiendes que Dios no funciona como un sistema de recompensas humanas, sino como un Padre que da conforme a su propósito perfecto, entonces empiezas a ver las cosas de otra manera. Y si hoy estás aquí, no es casualidad. Este mensaje es para ti, porque en medio de todo lo que estás viviendo, Dios quiere hablarte, pero necesitas estar dispuesto a escuchar con el corazón. Antes de comenzar con el mensaje, te invito a que apoyes este contenido dando like, comentando y compartiendo. Puede parecer algo simple, pero realmente ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas que lo necesitan. Personas que tal vez en este momento no tienen otro lugar donde escuchar una palabra de Dios. Al hacerlo, estás siendo parte de algo mucho más grande. Estás ayudando a que este mensaje llegue a corazones que están esperando justo esto. Y quiero invitarte a comentar una frase sencilla, pero poderosa. Una frase que refleje lo que vamos a vivir hoy. Escribe en los comentarios: todo es gracia. Hazlo ahora mismo y deja que esa verdad empiece a tomar lugar en tu vida. Ahora sí, prepara tu corazón. Parte 1. Entender que Dios no te debe nada, pero aún así decide bendecirte. Mira esto con calma, porque aquí es donde comienza todo. La mayoría de las personas viven su relación con Dios como si fuera un intercambio, como si fuera una especie de acuerdo silencioso donde dicen en su corazón: si yo hago lo correcto, entonces Dios tiene que responder de cierta manera. Si oro, si obedezco, si me esfuerzo, entonces Dios me debe bendecir, me debe abrir puertas, me debe responder como yo espero. Y aquí es donde empieza el problema. Porque cuando las cosas no salen como esperabas, cuando oras y no ves respuesta inmediata, cuando haces lo correcto pero la vida parece ir en contra, entonces llega la frustración. Llega ese pensamiento que muchos no dicen en voz alta, pero que sienten por dentro: ¿por qué Dios no hace lo que debería hacer conmigo? Y sin darte cuenta, comienzas a ver a Dios no como un padre, sino como alguien que te debe algo. Pero hay una verdad que cambia todo esto desde la raíz, y es esta: Dios no te debe nada. Y esto no es para hacerte sentir menos, al contrario, es para liberarte. Porque cuando entiendes esto, dejas de vivir en una expectativa equivocada y empiezas a ver la gracia de Dios como lo que realmente es: un regalo inmerecido. Mira lo que dice la palabra en Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Detente un momento en eso. Dios ya dio lo más grande que podía dar, no porque nosotros lo mereciéramos, no porque le debiéramos algo, sino porque quiso hacerlo, por amor.
Y aquí es donde tienes que cambiar la forma en que estás viendo tu vida. Porque si Dios ya hizo lo más grande sin deberte nada, entonces todo lo demás que venga después no es una deuda, es gracia. Y la gracia no se exige, la gracia se recibe. Muchos viven agotados espiritualmente porque sienten que tienen que ganarse todo, que tienen que demostrarle a Dios que son dignos, que tienen que hacer más, esforzarse más, aguantar más, para que entonces Dios les dé algo. Pero eso no es relación, eso es carga. Y Jesús vino precisamente a romper con esa idea. Mira lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es profundo. No es por lo que haces, no es por lo que logras, no es por cuánto te esfuerzas, es por gracia. Y aquí hay algo que tienes que entender con claridad. Dios no está esperando que seas perfecto para bendecirte, pero tampoco puedes pensar que Él está obligado a hacerlo. Él bendice porque quiere, no porque tú lo forzaste, y esto cambia completamente tu actitud. Porque entonces ya no oras desde la exigencia, oras desde la confianza. Ya no vives esperando que Dios te cumpla como si fuera una obligación, sino que empiezas a agradecer incluso antes de ver el resultado. Y cuando llegas a ese punto, algo dentro de ti se transforma. Ahora déjame llevarte a otro nivel de este mismo pensamiento. 1. La raíz del dolor cuando crees que Dios te debe algo. Muchas personas están heridas con Dios, aunque no lo admitan. Y no es porque Dios haya fallado, es porque ellos construyeron una expectativa incorrecta. Pensaron que por ser buenos, todo les saldría bien. Pensaron que por orar, no tendrían problemas. Pensaron que por hacer lo correcto, Dios tenía que evitarles el dolor. Pero en ningún momento Dios prometió una vida sin dificultades. Mira lo que dijo Jesús en Juan 16, versículo 33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Observa bien esto, no dijo que no habría problemas. Dijo que en medio de ellos, Él ya había vencido. Y aquí es donde muchos se equivocan porque cuando llega la dificultad, dicen, Dios, ¿por qué me está pasando esto si yo he hecho todo bien? Pero esa pregunta nace desde la idea de que Dios te debía una vida sin dolor. Y cuando entiendes que no es así, dejas de ver los problemas como una injusticia y empiezas a verlos como parte del proceso. Y esto no significa que Dios no te ame, significa que su plan es más grande que tu comodidad. 2. La diferencia entre justicia humana y gracia divina. Nosotros pensamos en términos de mérito, de recompensa, de lo que creemos que es justo. Si alguien trabaja, merece pago. Si alguien se esfuerza, merece resultados. Y eso funciona en el mundo, pero con Dios es diferente. Con Dios no recibes solo lo que mereces, recibes lo que Él decide darte. Y si fuéramos completamente honestos, ninguno de nosotros podría decir que merece todo lo que Dios ha dado. Respiras, tienes vida, has tenido oportunidades, has recibido cosas que ni siquiera pediste, y muchas de ellas no fueron porque lo merecías, fueron porque Dios quiso dártelas. Eso es gracia. Mira lo que dice Mateo 5, versículo 45. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios da incluso a quienes no lo buscan, y eso rompe completamente la lógica humana. Porque su amor no funciona como el nuestro. Su amor no se basa en si lo mereces o no, se basa en quién es Él. Y aquí hay algo que quiero que te quede grabado. Dios no te da porque tú seas suficiente. Dios te da porque Él es bueno. Y cuando entiendes eso, dejas de compararte, dejas de reclamar, dejas de sentirte en competencia con otros y empiezas a vivir en paz. 3. Cuando dejas de exigir, comienzas a recibir. Esto es poderoso. Mientras sigas creyendo que Dios te debe algo, vas a vivir en frustración constante, porque siempre sentirás que falta algo, que no es suficiente, que no ha hecho lo que esperabas. Pero cuando sueltas esa idea, cuando dejas de exigir, cuando entiendes que todo lo que viene de Dios es un regalo, entonces tu corazón cambia
y empiezas a ver bendiciones donde antes no las veías. Empiezas a agradecer por cosas pequeñas que antes ignorabas. Empiezas a sentir paz incluso cuando las cosas no están perfectas, porque ya no estás esperando que Dios cumpla tus expectativas. Estás confiando en que Él sabe lo que hace. Y eso es otro nivel de fe. Mira lo que dice Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno que tienes viene de Él. No porque te lo debía, sino porque decidió dártelo. Y aquí es donde quiero que hagas una pausa interna. Piensa en todo lo que tienes hoy, en todo lo que has recibido, en todo lo que has superado, y pregúntate con sinceridad, ¿realmente Dios me debía todo eso? La respuesta es no, pero aún así, te lo dio. Y eso es lo que hace que este mensaje sea tan poderoso. Porque si Dios te ha dado tanto, sin deberte nada, imagina todo lo que todavía quiere darte por amor. Parte 2. Cuando Dios parece en silencio, pero en realidad está obrando. Hay algo que a muchas personas les cuesta aceptar, y es esto. No siempre sentirás a Dios, no siempre verás respuestas inmediatas, y no siempre entenderás lo que Él está haciendo en tu vida. Y ahí es donde la fe de muchos se debilita, porque empiezan a pensar que si Dios no responde como esperan, entonces tal vez no está haciendo nada. Pero aquí hay una verdad que tienes que grabar profundamente en tu corazón. El silencio de Dios no es ausencia, es proceso. Y esto es difícil de entender cuando estás en medio de una situación complicada, cuando estás esperando una respuesta, una puerta, una señal, algo que te diga que Dios está ahí, pero no ves nada. Todo parece quieto, todo parece detenido, y en ese silencio, la mente empieza a llenarse de dudas. ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que ya no me escucha? Y sin darte cuenta, comienzas a interpretar el silencio como rechazo. Pero no es así. Mira lo que dice Isaías 40, versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observa bien la palabra esperar. Esperar no es perder el tiempo. Esperar es un proceso donde Dios está fortaleciendo algo dentro de ti que no se construye de la noche a la mañana. Porque si Dios te diera todo en el momento en que lo pides, sin preparación, sin proceso, muchas de esas bendiciones terminarían destruyéndote en lugar de ayudarte. Y aquí es donde entra algo muy importante. 1. Dios no solo está interesado en lo que te da, sino en quién te conviertes. Esto cambia completamente la perspectiva. Tú estás enfocado en lo que quieres recibir, pero Dios está enfocado en quién necesitas ser para sostener eso que quieres recibir. Porque no se trata solo de darte algo, se trata de prepararte para que cuando lo tengas, no lo pierdas. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren resultados sin proceso, quieren bendición sin transformación, quieren respuestas sin crecimiento. Pero Dios no trabaja así. Mira lo que dice Romanos 5, versículos 3 y 4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Detente en eso. El proceso duele, pero está formando algo dentro de ti. Cada momento de espera, cada silencio, cada situación que no entiendes, está construyendo carácter. Y ese carácter es lo que te va a permitir sostener lo que Dios tiene preparado para ti. 2. El peligro de querer respuestas inmediatas. Vivimos en una época donde todo es rápido. Un mensaje se responde en segundos, una compra se hace en minutos, una respuesta se encuentra en Internet al instante. Y sin darte cuenta, empiezas a trasladar esa misma lógica a tu relación con Dios. Quieres respuestas rápidas, quieres resultados inmediatos, quieres entender todo ya, pero Dios no es parte de un sistema instantáneo. Dios trabaja en tiempos perfectos, no en tiempos rápidos. Y aquí hay algo que necesitas entender con claridad. Rápido no siempre significa correcto. Muchas veces lo que llega rápido se va rápido. Pero lo que Dios construye con tiempo,
permanece. Mira lo que dice Eclesiastés 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, no en tu tiempo, no en el tiempo que tú crees que debería ser, en su tiempo. Y ese tiempo siempre es perfecto, aunque no lo entiendas en el momento. 3. Cuando el silencio de Dios te está protegiendo. Esto es algo que pocas personas consideran. A veces no es que Dios no te esté dando algo, es que te está protegiendo de algo. Pero como tú no ves el panorama completo, piensas que es una negación, cuando en realidad es cuidado. ¿Cuántas veces pediste algo en el pasado que no se dio y con el tiempo te diste cuenta de que era lo mejor que no sucediera? ¿Cuántas veces querías una puerta que no se abrió y luego entendiste que detrás de esa puerta no había nada bueno? Pero en el momento dolía. En el momento no entendías, y eso mismo puede estar pasando ahora. Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí hay una clave muy importante. No te apoyes en tu propia lógica, porque tu visión es limitada, pero la de Dios es completa. Y lo que tú ves como retraso, Dios lo ve como preparación. Lo que tú ves como silencio, Dios lo ve como formación. Lo que tú ves como pérdida, Dios lo puede estar usando como protección. 4. Aprender a confiar cuando no entiendes. Aquí es donde se separa una fe superficial de una fe profunda. Es fácil confiar cuando todo va bien. Es fácil creer cuando ves resultados. Es fácil tener paz cuando todo está en orden. Pero la verdadera fe se demuestra cuando no entiendes nada, y aún así decides confiar. Mira lo que dice Habacuc 2, versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto es poderoso. Aunque tarde, espéralo, porque lo que Dios ha determinado se va a cumplir. Pero necesitas aprender a sostenerte en la espera, y aquí es donde muchos abandonan. Abandonan porque no ven resultados. Abandonan porque se cansan, abandonan porque no entienden, pero lo que no saben es que muchas veces estaban más cerca de lo que pensaban. 5. El silencio también es una forma de respuesta. Esto es clave. No todo lo que Dios responde viene en forma de palabras. A veces responde con silencio, y ese silencio tiene un propósito. Puede ser para enseñarte a depender menos de señales externas y más de una convicción interna. Puede ser para fortalecer tu fe. Puede ser para que aprendas a caminar sin necesidad de entender todo, porque si siempre tuvieras todas las respuestas, no necesitarías fe. Y la fe es precisamente confiar incluso cuando no ves. Mira lo que dice 2 de Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista, no por lo que ves, no por lo que sientes, no por lo que entiendes, por fe. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión interna. ¿Vas a seguir interpretando el silencio de Dios como abandono, o vas a empezar a verlo como un proceso donde Él está obrando, aunque no lo veas? Porque la realidad es esta: Dios no ha dejado de trabajar en tu vida, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas. Él sigue obrando. Y muchas veces está haciendo las cosas más importantes en los momentos donde tú crees que no está pasando nada. Parte 3. Dios quiere darte todo, pero no de la manera que tú imaginas. Hay algo que necesitas entender con profundidad, porque aquí es donde muchas personas se confunden sin darse cuenta. Dios sí quiere bendecirte. Dios sí quiere darte cosas buenas. Dios sí quiere abrir caminos en tu vida, pero no siempre lo hará de la manera en que tú lo estás esperando. Y aquí es donde nace la lucha interna, porque tú ya tienes una idea en tu mente de cómo deberían ser las cosas, ya tienes una imagen de lo que quieres recibir, de cómo debería llegar, en qué momento, de qué forma, incluso con qué detalles. Y cuando Dios no actúa de acuerdo a ese plan que tú hiciste, entonces sientes que algo no está bien. Pero la realidad es otra. No es que Dios no quiera darte, es que Él sabe darte mejor. Mira lo que dice Efesios 3, versículo 20.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Detente en esto, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso significa que lo que tú estás pidiendo muchas veces se queda corto en comparación con lo que Dios tiene preparado. Pero hay un detalle importante. Para que Dios te dé algo mejor, primero tiene que romper la idea limitada que tú tienes de lo que crees que necesitas. Y eso no siempre es cómodo. 1. El problema de querer controlar la forma en que Dios actúa. Muchas personas no solo quieren recibir de Dios, también quieren decirle cómo hacerlo. Quieren la bendición, pero en el tiempo exacto que ellos decidieron. Quieren la puerta abierta, pero en el lugar que ellos eligieron. Quieren las respuestas, pero de la manera que ellos imaginaron. Y cuando Dios no sigue ese plan, entonces viene la frustración. Pero aquí hay algo que tienes que soltar si quieres avanzar espiritualmente. Tú no puedes controlar a Dios. Y eso no es malo. Eso es liberador. Porque si Dios actuara exactamente como tú piensas, entonces estaría limitado por tu visión, y tu visión es corta. Dios ve lo que tú no ves. Dios entiende lo que tú no entiendes. Dios sabe lo que tú todavía no sabes. Mira lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto es claro, Dios no piensa como tú, y eso es precisamente lo que hace que sus planes sean mejores. 2. Cuando lo que querías no era lo que necesitabas. Esto es algo que con el tiempo se vuelve evidente. Hay cosas que en un momento querías con todo tu corazón, cosas por las que oraste, cosas que sentías que eran lo mejor para ti, pero no sucedieron. Y en ese momento dolió. Sentiste que perdiste algo. Sentiste que Dios no respondió. Pero con el paso del tiempo, empezaste a entender. Te diste cuenta de que eso que querías no era lo mejor. Te diste cuenta de que si eso hubiera pasado, hoy estarías en una situación peor. Te diste cuenta de que Dios no te estaba negando algo. Te estaba redirigiendo. Y aquí es donde tienes que hacer un ejercicio interno muy importante. Piensa en tu pasado. Piensa en algo que no se dio como tú querías y míralo desde hoy. ¿Realmente era lo mejor para ti? La respuesta en muchos casos será no, pero en el momento, tú estabas convencido de que sí. Y eso mismo puede estar pasando ahora con cosas que todavía no entiendes. Mira lo que dice Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Observa bien esto. Dios sí tiene planes para ti. Pero esos planes no siempre coinciden con tus deseos momentáneos, y ahí es donde tienes que aprender a confiar. 3. Dios no solo cambia circunstancias, cambia destinos. A veces estás esperando que Dios cambie algo específico en tu vida, una situación, un problema, una etapa, pero Dios está trabajando en algo mucho más grande. No solo quiere cambiar lo que te pasa, quiere cambiar hacia dónde vas. Y eso implica decisiones, procesos, tiempos, cosas que no siempre entiendes en el momento. Mira lo que pasó con José. José fue vendido por sus hermanos, traicionado, injustamente acusado, encarcelado, y durante todo ese proceso parecía que todo iba en contra de él. Pero en realidad, todo estaba alineándose para llevarlo a un lugar que él nunca habría imaginado. Si José hubiera visto solo su presente, habría pensado que Dios lo abandonó. Pero cuando vio el resultado final, entendió que Dios estaba obrando en cada detalle. Y mira lo que él mismo dijo en Génesis 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto es clave. Dios puede usar incluso lo que parece negativo para llevarte a un propósito mayor, pero necesitas paciencia para verlo. 4.
la bendición que llega de forma diferente. Muchas veces la bendición sí llega, pero como no es como tú esperabas, no la reconoces. Esperabas una puerta, y llegó una oportunidad disfrazada de esfuerzo. Esperabas algo fácil, y llegó algo que te exige crecer. Esperabas algo inmediato, y llegó algo que toma tiempo. Y como no coincide con tu idea, piensas que no es de Dios. Pero aquí hay algo que tienes que cambiar. No todo lo que es de Dios es cómodo, pero todo lo que es de Dios es correcto. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice todas las cosas, incluso las que no entiendes, incluso las que no querías, incluso las que te incomodan. Todo puede ser usado para bien, si confías. 5. Aprender a soltar para recibir mejor. Aquí está uno de los puntos más importantes de todo este mensaje. Mientras sigas aferrado a lo que tú quieres exactamente, te será difícil recibir lo que Dios quiere darte. Porque tus manos están llenas de expectativas y no hay espacio para lo nuevo. Pero cuando sueltas, cuando dices Dios, yo confío en lo que tú sabes que es mejor, entonces algo cambia. Te abres, dejas de resistir, dejas de forzar y empiezas a fluir con el proceso. Y aquí es donde Dios comienza a obrar de maneras que tú no habías imaginado. Mira lo que dijo Jesús en Mateo 16, versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto no solo aplica a la vida en general, también aplica a tus planes. A veces tienes que soltar lo que crees que es mejor, para recibir lo que realmente lo es. Y eso requiere fe. Una fe que no se basa en controlar, sino en confiar. Y aquí es donde todo empieza a alinearse. Porque cuando dejas de insistir en tu manera, empiezas a experimentar la manera de Dios. Y su manera siempre es más grande, más profunda y más perfecta de lo que tú podrías diseñar. Parte 4. Cuando entiendes que Dios no te debe nada, tu corazón cambia y entonces empiezas a recibirlo todo de una manera diferente. Hay un punto en el camino espiritual donde algo se rompe dentro de ti, pero no de una manera negativa, sino de una manera que te libera. Es el momento en el que dejas de relacionarte con Dios desde la exigencia y empiezas a relacionarte con Él desde la gratitud. Y esto parece simple, pero es profundamente transformador. Porque mientras crees que Dios te debe algo, tu enfoque está en lo que falta. Siempre sentirás que no es suficiente, que algo debería ser distinto, que algo no está bien. Pero cuando entiendes que Dios no te debe nada, entonces todo lo que tienes empieza a verse diferente. Ya no lo ves como algo que te correspondía, lo ves como algo que te fue dado. Y ahí es donde comienza la verdadera paz. 1. La gratitud cambia la forma en que ves tu vida. La gratitud no es solo decir gracias, es una forma de ver el mundo. Es mirar lo que tienes y reconocer que no todo fue por tu esfuerzo, que hubo momentos donde Dios intervino, donde te sostuvo, donde te ayudó incluso cuando no te dabas cuenta. Porque seamos honestos, hay cosas que tienes hoy que en algún momento pediste. Hay puertas que se abrieron sin que tú supieras cómo. Hay situaciones de las que saliste y que no sabes ni cómo lo lograste. Y muchas veces lo das por hecho. Pero cuando entiendes que Dios no te debía nada, empiezas a ver todo eso como lo que realmente es: gracia. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En todo, no solo cuando todo va bien, no solo cuando recibes lo que querías. En todo, porque la gratitud no depende de las circunstancias, depende de la perspectiva. Y cuando cambias tu perspectiva, cambia tu experiencia de vida. 2. La paz que llega cuando dejas de reclamar. Hay personas que viven en constante tensión interna, siempre esperando más, siempre sintiendo que algo falta, siempre comparándose, siempre inconformes. Y muchas veces no se dan cuenta de que esa inquietud
Viene de una expectativa equivocada. Sienten que Dios debería hacer más, que la vida debería darles más, que las cosas deberían ser distintas. Pero esa mentalidad nunca descansa, porque siempre habrá algo que no encaje con lo que esperas. Pero cuando entiendes que Dios no te debe nada, esa presión desaparece, dejas de reclamar, dejas de exigir y empiezas a vivir con una tranquilidad que no depende de lo que tengas o no tengas. Mira lo que dice Filipenses 4, versículos 11 y 12. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Esto es madurez espiritual, no depender de lo externo para tener paz. Y esa paz es uno de los regalos más grandes que puedes experimentar. 3. Cuando dejas de enfocarte en lo que falta, ves lo que ya tienes. Esto es algo muy importante. La mente humana tiene una tendencia a enfocarse en lo que no tiene, en lo que falta, en lo que no ha llegado. Y eso genera insatisfacción constante. Pero cuando cambias el enfoque, cuando empiezas a mirar lo que ya tienes, algo cambia dentro de ti. Empiezas a valorar más, empiezas a disfrutar más, empiezas a sentirte más pleno, y no porque tengas todo, sino porque dejas de ignorar lo que ya es suficiente. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 2. Bendice, querido oyente, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides, porque el problema no es que Dios no haya hecho cosas, es que muchas veces las olvidamos, nos acostumbramos, y cuando te acostumbras a lo que tienes, dejas de verlo como bendición. Pero cuando recuerdas, cuando haces consciente lo que Dios ha hecho, tu corazón se llena. 4. La relación con Dios se vuelve más profunda. Cuando dejas de ver a Dios como alguien que tiene que cumplirte, empiezas a verlo como alguien con quien quieres caminar. Y eso cambia todo, porque ya no te acercas a Él solo cuando necesitas algo. Te acercas porque quieres estar con Él. Ya no oras solo para pedir, también oras para agradecer, para escuchar, para conectarte. Y ahí es donde la relación deja de ser superficial y se vuelve real. Mira lo que dice Jeremías 29, versículo 13. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. De todo corazón. No solo cuando tienes una necesidad, no solo cuando quieres una respuesta, de todo corazón. Y cuando llegas a ese nivel, tu vida espiritual cambia completamente. 5. Cuando entiendes la gracia, dejas de vivir en comparación. La comparación es una de las cosas que más roba paz. Mirar lo que otros tienen, comparar procesos, comparar resultados, comparar tiempos y sentir que algo no está bien en tu vida porque no estás donde otros están. Pero cuando entiendes la gracia, eso pierde sentido, porque ya no ves la vida como una competencia, la ves como un proceso personal entre tú y Dios. Mira lo que dice Gálatas 6, versículo 4. Cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo respecto de sí mismo, y no en otro. Tu proceso es único, tu camino es único. Lo que Dios está haciendo contigo no es igual a lo que está haciendo con otros. Y eso está bien, porque no necesitas tener lo que otros tienen, necesitas recibir lo que Dios tiene para ti. Y eso es suficiente. 6. La libertad de confiar sin condiciones. Aquí llegamos a uno de los puntos más profundos. Cuando entiendes que Dios no te debe nada y aún así decides confiar en Él, tu fe se vuelve libre. Ya no depende de resultados, ya no depende de circunstancias, ya no depende de si las cosas salen como quieres. Confías porque sabes quién es Él, y esa es una fe madura. Mira lo que dijo Job en medio de todo lo que estaba viviendo. En Job 1, versículo 21. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Esto es fuerte, porque Job no estaba hablando desde la comodidad, estaba hablando desde el dolor. Y aún así, decidió confiar. Y eso es lo que hace que la fe sea real. No creer solo cuando todo está bien, sino mantenerte firme incluso cuando no entiendes. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento,
porque si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está siendo tocado. Tal vez estás empezando a ver las cosas de otra manera. Tal vez estás entendiendo que tu relación con Dios puede ser más profunda, más libre, más real. Parte 5. ¿Cómo vivir cada día entendiendo que todo lo que recibes es gracia? Ahora que ya entiendes esta verdad desde un nivel más profundo, la pregunta es, ¿cómo se vive esto en el día a día? Porque no se trata solo de comprenderlo, se trata de aplicarlo, de llevarlo a tu forma de pensar, a tus decisiones, a tu manera de reaccionar ante lo que te pasa. Porque una cosa es escuchar este mensaje y otra muy distinta es vivirlo. Y aquí es donde todo se vuelve real. 1. Comenzar el día desde la gratitud, no desde la queja. La forma en que empiezas tu día define mucho de cómo lo vas a vivir. Y muchas personas comienzan el día con pensamientos de carga, de preocupación, de inconformidad. Se levantan pensando en lo que falta, en lo que no tienen, en lo que les preocupa, en lo que no salió bien el día anterior. Y sin darse cuenta, empiezan el día desde una postura de exigencia hacia la vida y hacia Dios. Pero cuando entiendes que Dios no te debe nada, tu forma de comenzar cambia. Te levantas y dices, estoy vivo, tengo una nueva oportunidad, tengo un nuevo día que no se me debía, pero que se me dio. Y eso cambia tu energía, cambia tu actitud, cambia tu forma de ver todo lo que viene. Mira lo que dice Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Cada mañana es un regalo. No es una obligación que Dios tiene contigo. Es una oportunidad que Él te da. Y cuando empiezas desde ahí, todo lo demás se alinea diferente. 2. Orar desde la confianza, no desde la presión. Muchas personas oran como si estuvieran intentando convencer a Dios. Repiten, insisten, presionan internamente, como si Dios necesitara ser persuadido. Pero cuando entiendes la gracia, tu oración cambia. Ya no oras desde la ansiedad, oras desde la confianza. Ya no oras pensando que tienes que hacerlo perfecto para que Dios responda. Oras sabiendo que Él ya te escucha. Ya no oras para exigir, oras para entregar. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 8, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le pidan. Esto es clave. Dios ya sabe lo que necesitas. Entonces la oración deja de ser un intento de convencer y se convierte en un espacio de conexión, donde puedes decir, Dios, aquí está lo que siento, aquí está lo que me preocupa, aquí está lo que no entiendo. Confío en que tú sabes lo que haces, y eso trae paz. 3. Aprender a ver la mano de Dios en lo cotidiano. Muchas veces esperamos que Dios se manifieste solo en cosas grandes, en milagros visibles, en cambios radicales, en momentos extraordinarios. Pero la realidad es que Dios también está en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que pasa desapercibido, en una conversación, en una oportunidad, en algo que parecía casual, pero que no lo era. Cuando entiendes que Dios no te debe nada, empiezas a ver cada detalle como algo que pudo no haber pasado, pero pasó. Y eso cambia tu percepción. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nada es al azar. Hay cosas que parecen pequeñas, pero están dentro de un plan mucho más grande. Y cuando empiezas a ver eso, tu fe se vuelve más constante, porque ya no dependes de grandes señales. Empiezas a reconocer a Dios en lo diario. 4. Responder con fe cuando las cosas no salen como esperabas. Aquí es donde se pone a prueba todo lo que has entendido. Porque es fácil hablar de esto cuando todo está bien, pero ¿qué pasa cuando algo no sale como querías? Cuando una puerta se cierra, cuando una respuesta no llega, cuando algo se complica. Ahí es donde tienes que decidir desde qué postura vas a responder, desde la queja o desde la fe.
Y la fe no es negar lo que sientes, es elegir confiar a pesar de lo que sientes. Mira lo que dice Proverbios 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tú puedes tener un plan, puedes tener una idea, puedes tener una expectativa, pero al final es Dios quien dirige. Y cuando algo no sale como querías, en lugar de decir esto no es justo, empiezas a decir, Dios, confío en que tú estás guiando esto. Y eso cambia completamente tu reacción. 5. Dejar de vivir comparando tu proceso con el de otros. Esto es algo que afecta a muchas personas. Ver lo que otros tienen, ver cómo a otros les va, ver cómo otros avanzan y sentir que tú estás atrás. Pero cuando entiendes la gracia, eso pierde fuerza. Porque ya no ves la vida como una carrera contra otros, la ves como un camino con Dios. Y ese camino tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio tiempo. Mira lo que dice 2 de Corintios 10, versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Compararte solo te roba paz, porque siempre habrá alguien que tiene más o que parece ir más rápido, pero eso no significa que tú estés mal. Significa que tu proceso es distinto, y cuando aceptas eso, descansas. 6. Vivir con manos abiertas, no con control. Este punto es clave para vivir en libertad. Muchas personas viven aferradas, tratando de controlar todo, de asegurar todo, de garantizar todo. Pero eso genera ansiedad, porque no puedes controlar todo. Pero cuando entiendes que Dios no te debe nada, y aún así está obrando en tu vida, empiezas a soltar. Empiezas a vivir con manos abiertas, diciendo, Dios, lo que tú quieras darme lo recibo y lo que no, confío en que no lo necesito. Y eso es libertad. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu corazón está aferrado a lo que quieres controlar, vivirás inquieto. Pero si tu corazón está en Dios, vivirás en paz. Y aquí es donde todo se conecta. Porque vivir desde la gracia no es solo una idea, es una forma de caminar, es una forma de pensar, es una forma de reaccionar, es una forma de vivir. Y cuando empiezas a vivir así, algo dentro de ti se estabiliza. Hay paz, hay claridad, hay descanso, incluso en medio de procesos, incluso en medio de dudas, incluso en medio de momentos difíciles, porque ya no estás esperando que Dios te deba algo. Estás confiando en que Él ya está obrando en todo. Parte 6. ¿Cómo mantener esta verdad firme cuando la vida se vuelve difícil? Aquí es donde todo se pone real de verdad. Porque entender esto en momentos de calma es una cosa, pero sostenerlo cuando la vida se pone difícil, cuando hay dolor, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperabas, ahí es donde se define todo. Porque hay momentos en los que no solo dudas de lo que está pasando, dudas de todo, dudas de si estás en el camino correcto, dudas de si Dios realmente está contigo, dudas de si lo que has creído tiene sentido. Y en esos momentos esta verdad que hemos venido construyendo es la que te sostiene. Dios no te debe nada, pero aún así sigue contigo. 1. Cuando el dolor quiere hacerte olvidar lo que sabes. El dolor tiene una forma muy fuerte de nublar tu perspectiva. Cuando estás bien, puedes ver todo con claridad, puedes entender, puedes reflexionar. Pero cuando estás pasando por algo difícil, todo se vuelve confuso. Y es ahí donde el dolor intenta hacerte olvidar lo que ya sabes, olvidar que Dios es bueno, olvidar que Dios tiene un plan, olvidar que no todo lo entiendes ahora, pero que hay un propósito. Y sin darte cuenta empiezas a pensar desde la emoción y no desde la verdad. Por eso es tan importante que cuando lleguen esos momentos, no te dejes guiar solo por lo que sientes. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no se aleja cuando estás mal. Dios se acerca más. Aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, Él está ahí.
y necesitas recordarlo, especialmente cuando todo dentro de ti te dice lo contrario. 2. Sostener la fe cuando no tienes respuestas. Hay preguntas que no se responden rápido. Hay situaciones que no se explican fácilmente. Hay momentos donde simplemente no entiendes. Y eso puede ser desesperante, porque la mente quiere entender, quiere tener control, quiere tener claridad, pero la fe no siempre funciona así. La fe muchas veces es seguir adelante, sin tener todas las respuestas. Mira lo que dice Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no de lo que entiendes, no de lo que puedes comprobar, de lo que no ves. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión interna muy fuerte. ¿Vas a depender de entender todo para confiar? ¿O vas a confiar incluso cuando no entiendes? Porque si necesitas entender todo, tu fe siempre será inestable. Pero si aprendes a confiar, incluso en medio de la duda, entonces tu fe se vuelve firme. 3. Recordar lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Cuando estás pasando por un momento difícil, es fácil enfocarte solo en lo que está mal ahora. Pero hay algo que te puede sostener y es recordar. Recordar lo que Dios ya ha hecho. Recordar de dónde te sacó. Recordar momentos donde pensaste que no ibas a salir y saliste. Recordar situaciones donde no veías salida y apareció una. Porque eso te da perspectiva. Te recuerda que no es la primera vez que enfrentas algo difícil y que Dios ya ha estado contigo antes. Mira lo que dice el Salmo 77, versículo 11. Me acordaré de las obras del Señor, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Esto es clave, hacer memoria, porque cuando recuerdas, tu fe se fortalece. 4. Entender que los momentos difíciles también tienen propósito. Este es uno de los puntos más difíciles de aceptar, pero también uno de los más poderosos. No todo lo que te pasa es bueno, pero Dios puede usar todo para bien, incluso lo difícil, incluso lo que no querías, incluso lo que duele. Mira lo que dice Santiago 1, versículos 2 y 3. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esto no significa que disfrutes el dolor, significa que entiendes que incluso en eso, Dios está trabajando, está formando algo en ti, está desarrollando algo en ti, y ese algo es necesario para lo que viene después. 5. No dejar que una etapa defina toda tu historia. Hay momentos que parecen tan fuertes que sientes que definen todo, que lo que estás viviendo ahora es lo que será siempre. Pero eso no es verdad, es solo una etapa, y necesitas verlo así, porque si no, te quedas atrapado en ese momento. Mira lo que dice 2 de Corintios 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Momentánea, aunque se sienta larga, aunque se sienta pesada, aunque se sienta difícil, es una parte, no es el todo. Y esto te ayuda a resistir, porque sabes que no es para siempre. 6. Volver una y otra vez a la misma verdad. Cuando todo se vuelve difícil, necesitas volver a lo esencial, no a teorías complicadas, no a explicaciones largas, a una verdad simple pero firme. Dios no me debe nada, pero aún así está conmigo, y aún así quiere bendecirme, y aún así está obrando incluso cuando no lo veo. Y esa verdad, repetida una y otra vez, empieza a anclar tu corazón, empieza a darte estabilidad, empieza a darte paz, porque te recuerda que tu vida no está al azar, que no todo depende de lo que ves, que hay algo más grande ocurriendo. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento, porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Este mensaje era para ti. Tal vez estás en un momento donde necesitabas escuchar esto. Tal vez hay cosas que no entiendes. Tal vez hay situaciones que te están pesando. Pero ahora tienes una base diferente, una forma diferente de verlo. Parte 7. Cuando dejas de vivir desde lo que falta y comienzas a vivir desde lo que ya te fue dado,
Hay un momento en el crecimiento espiritual donde algo cambia de forma silenciosa pero profunda dentro de ti. No es algo que se vea por fuera de inmediato, no es algo que otros noten fácilmente, pero tú lo sientes. Es ese punto donde dejas de vivir enfocado en lo que no tienes y comienzas a vivir consciente de todo lo que ya recibiste. Y esto, aunque parezca sencillo, transforma completamente tu manera de ver la vida, porque mientras tu mente está enfocada en lo que falta, siempre habrá ansiedad, siempre habrá inconformidad, siempre habrá una sensación de que algo no está bien. Pero cuando cambias el enfoque, cuando empiezas a reconocer lo que ya está en tus manos, algo se estabiliza dentro de ti. Empiezas a sentir paz, empiezas a sentir plenitud, empiezas a caminar con más seguridad, y no porque ahora tengas todo, sino porque dejaste de ignorar lo que ya es suficiente. 1. La trampa de vivir esperando lo siguiente. Muchas personas viven atrapadas en una idea constante. Cuando tenga esto, entonces estaré bien. Cuando logre esto, entonces estaré en paz. Cuando llegue esto, entonces podré descansar. Pero esa mentalidad nunca termina. Porque cuando llega eso que esperabas, aparece algo nuevo que quieres. Y así pasas la vida, siempre corriendo detrás de algo que crees que te dará plenitud, pero que nunca la completa. Y aquí es donde esta verdad rompe ese ciclo. Dios no te debe darte lo siguiente para que estés completo, ya te ha dado lo necesario para empezar a vivir desde hoy. Mira lo que dice Eclesiastés 6, versículo 9. Más vale lo que ven los ojos que el deseo que pasa. Esto es profundo. Valora lo que tienes. No vivas atrapado en lo que aún no llega, porque muchas veces lo que ya tienes es exactamente lo que en otro momento pediste. 2. Reconocer lo que antes orabas y hoy tienes. Haz un ejercicio interno. Piensa en tu pasado. Piensa en un momento donde estabas pidiendo algo, donde estabas esperando una respuesta, donde sentías que necesitabas un cambio. Y ahora mírate hoy. Hay cosas que en ese momento eran un deseo y hoy son parte de tu realidad. Pero como ya las tienes, pues dejaste de verlas como bendición. Te acostumbraste, y cuando te acostumbras, pierdes la capacidad de agradecer. Pero cuando vuelves a mirar con conciencia, algo cambia. Empiezas a decir, esto que tengo hoy, en algún momento lo pedí. Y eso despierta gratitud. Mira lo que dice el Salmo 107, versículo 1. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No solo cuando recibes algo nuevo, también por lo que ya tienes. 3. El peligro de acostumbrarte a lo que Dios te ha dado. El ser humano tiene una capacidad muy fuerte de adaptarse. Te adaptas a lo bueno, te adaptas a lo cómodo, te adaptas a lo que antes parecía imposible. Y con el tiempo, lo das por hecho. Y cuando lo das por hecho, dejas de valorarlo. Y cuando dejas de valorarlo, te empiezas a sentir que no es suficiente. Pero no es que no sea suficiente, es que olvidaste verlo como bendición. Mira lo que dice Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Olvidarte no significa que no creas en Él. Significa que dejas de reconocer su obra en tu vida. Y eso te desconecta. Pero cuando vuelves a reconocer, vuelves a conectar. 4. Vivir desde la abundancia interna, no desde la carencia. Hay dos formas de vivir: desde la carencia o desde la abundancia. La carencia dice, me falta, necesito, no tengo suficiente. La abundancia dice, tengo, puedo, he recibido más de lo que merecía. Y esto no depende de cuánto tienes, depende de cómo lo ves, porque puedes tener mucho y sentir que no es suficiente. O puedes tener menos y sentirte en paz. Y esa diferencia está en tu perspectiva. Mira lo que dice 2 de Corintios 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia. Toda gracia. No habla solo de cosas materiales. Habla de una abundancia interna, de una forma de vivir donde no dependes de lo externo para sentirte completo. 5. Cuando entiendes la gracia, dejas de vivir en escasez emocional.
La escasez no siempre es material. Muchas veces es emocional. Es sentir que no tienes suficiente, que no eres suficiente, que algo falta. Pero cuando entiendes la gracia, eso empieza a sanar. Porque ya no te ves desde lo que te falta, te ves desde lo que Dios ya ha hecho en ti. Y eso cambia tu identidad. Mira lo que dice Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya fuiste bendecido. No estás esperando ser bendecido, ya lo estás. Y cuando entiendes eso, tu forma de caminar cambia. 6. Dejar de correr para empezar a caminar con propósito. Cuando dejas de vivir desde la falta, dejas de correr desesperadamente, dejas de buscar validación en todo, dejas de sentir que tienes que alcanzar algo para sentirte bien y empiezas a caminar, con calma, con dirección, con propósito. Mira lo que dice el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada. No dice todo lo que quiero, dice lo que necesito, y eso es suficiente. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento. Porque si realmente conectas con esto, tu forma de vivir cambia. Ya no vives esperando que algo llegue para sentirte completo. Empiezas a vivir entendiendo que ya has recibido más de lo que creías. Y desde ahí, desde esa paz, desde esa claridad, comienzas a caminar diferente. Parte 8. ¿Cómo esta verdad transforma la forma en que enfrentas el futuro? Hay algo que sucede cuando realmente entiendes que Dios no te debe nada, pero aún así ha decidido darte tanto. Y es que el futuro deja de ser una fuente constante de ansiedad y empieza a convertirse en un espacio donde puedes caminar con confianza. Porque la mayoría de las personas viven pensando en lo que viene con miedo. Miedo a que las cosas no salgan bien, miedo a perder lo que tienen, miedo a equivocarse, miedo a que el esfuerzo no valga la pena. Y ese miedo nace de una idea muy fuerte, la idea de que todo depende de ti, de que si tú no haces todo perfecto, entonces todo se cae. Pero cuando entiendes esta verdad, algo cambia profundamente. Tu seguridad deja de estar en tu control y empieza a estar en Dios. 1. El futuro deja de ser una carga cuando entiendes quién lo sostiene. Cuando crees que todo depende de ti, el futuro pesa. Se siente como una responsabilidad enorme. Sientes que tienes que anticiparte a todo, prever todo, controlar todo, porque si no lo haces, algo puede salir mal. Pero esa forma de vivir agota, porque no estás diseñado para cargar con todo. Y aquí es donde esta verdad te libera. Dios no te debe garantizarte un futuro perfecto, pero sí ha decidido acompañarte en cada paso, y eso es más poderoso. Mira lo que dice Mateo 6, versículo 34. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. No significa que no planifiques, significa que no vivas cargando un peso que no te corresponde, porque el mañana no está en tus manos, pero sí está en las manos de Dios. 2. La confianza reemplaza la ansiedad. La ansiedad nace cuando intentas controlar lo que no puedes, cuando quieres asegurar resultados que todavía no han ocurrido, cuando tu mente se adelanta a escenarios que aún no existen. Pero la confianza hace lo contrario, te centra en el presente. Te recuerda que no necesitas tener todas las respuestas hoy. Te da la tranquilidad de saber que no todo depende de ti. Mira lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Esto es clave. La paz no viene de tener todo resuelto, viene de confiar. Y esa paz es lo que te permite avanzar sin miedo. 3. Dejar de temer perder lo que Dios te ha dado. Hay un miedo silencioso que muchas personas cargan, el miedo a perder. Perder lo que tienen, perder lo que lograron, perder lo que construyeron. Y ese miedo los lleva a vivir en tensión constante.
Pero cuando entiendes la gracia, ese miedo pierde fuerza, porque reconoces algo muy importante. Lo que Dios te dio no vino por tu control, vino por su voluntad. Y si Él te lo dio, también tiene el poder de sostenerlo. Mira lo que dice Job 1, versículo 21. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Esto no es resignación, es confianza profunda. Es entender que tu vida no está sostenida por tus fuerzas, está sostenida por Dios. Y eso te libera. 4. Caminar sin necesidad de tener todo claro. Muchas personas sienten que no pueden avanzar si no tienen claridad total, si no saben exactamente qué va a pasar, si no tienen todas las respuestas. Pero la vida con Dios no funciona así. Dios no siempre te muestra todo el camino, te muestra el siguiente paso, y eso requiere fe. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Observa bien, lámpara a mis pies, no reflector a todo el camino. Dios te da luz para el paso que estás dando, no para todo el recorrido. Y eso te enseña a depender de Él. Paso a paso. 5. La seguridad de saber que no caminas solo. Esto es uno de los puntos más importantes. Puedes no saber exactamente qué va a pasar. Puedes no tener todas las respuestas. Puedes no entender completamente el camino. Pero hay algo que cambia todo. No estás solo. Mira lo que dice Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esto es una promesa. No dice que todo será fácil. Dice que Él estará contigo. Y eso es suficiente, porque cuando sabes que no caminas solo, puedes avanzar con más seguridad. 6. El futuro deja de ser incierto cuando entiendes que tiene propósito. La incertidumbre genera miedo, pero el propósito genera dirección. Cuando sientes que todo es al azar, te pierdes. Pero cuando entiendes que hay un propósito, aunque no lo veas completo, algo dentro de ti se ordena. Mira lo que dice Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Esto es poderoso, no importa cuántas cosas cambien, no importa cuántas situaciones no salgan como esperabas, el propósito de Dios se mantiene. Y eso significa que tu vida no está sin dirección, está guiada. Y aquí es donde todo se conecta, porque cuando entiendes que Dios no te debe nada, pero aún así te ha dado tanto y sigue obrando en tu vida, el futuro deja de ser algo que temes y se convierte en algo que confías, no porque sabes exactamente qué va a pasar, sino porque sabes quién está contigo, y eso cambia completamente la forma en que caminas. Parte 9. Cómo esta verdad transforma la forma en que te ves a ti mismo. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta, y es que la forma en que te ves a ti mismo afecta absolutamente todo en tu vida. Afecta cómo decides, afecta cómo reaccionas, afecta lo que crees que mereces, afecta lo que permites, afecta lo que persigues. Y si tu identidad está basada en lo que te falta, en lo que no has logrado, en lo que otros piensan, entonces siempre te vas a sentir inestable. Pero cuando entiendes esta verdad, que Dios no te debe nada, pero aún así ha decidido darte tanto, entonces tu identidad deja de estar basada en el mérito y empieza a estar basada en la gracia. Y eso cambia todo desde adentro. 1. Dejar de verte desde lo que te falta. Muchas personas se miran a sí mismas desde la carencia, sienten que no son suficientes, que les falta algo, que necesitan ser más, hacer más, lograr más, para sentirse completos, y eso genera una presión constante. Pero cuando entiendes la gracia, esa forma de verte empieza a cambiar, porque ya no te defines por lo que te falta, te defines por lo que Dios ya ha hecho en ti. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Tú no eres un error, no eres algo incompleto, no eres alguien que necesita demostrar su valor todo el tiempo.
Eres una obra de Dios, y eso ya tiene valor. 2. Dejar de buscar validación externa. Cuando no entiendes la gracia, buscas validación en todo, en lo que logras, en lo que otros dicen, en cómo te perciben, en cuánto avanzas, y eso te vuelve dependiente, porque tu valor cambia según lo que pasa afuera. Pero cuando entiendes la gracia, dejas de vivir buscando aprobación, porque tu valor no viene de lo que haces, viene de quien te creó. Mira lo que dice Gálatas 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Esta es una pregunta clave, porque no puedes vivir para ambos. Y cuando decides vivir desde lo que Dios ya ha dicho de ti, te liberas. 3. Soltar la culpa que te impide avanzar. Muchas personas viven cargando culpas del pasado, errores, decisiones, momentos donde fallaron, y eso los hace sentirse indignos, como si no merecieran avanzar, como si no merecieran recibir algo bueno. Pero aquí es donde la gracia vuelve a aparecer, porque si Dios te diera solo lo que mereces, ninguno de nosotros podría avanzar, pero Él no actúa desde lo que mereces, actúa desde su misericordia. Mira lo que dice 1 de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Esto es clave. Dios no se queda atado a tu pasado. Entonces tú tampoco deberías quedarte ahí. Porque si Él ya decidió perdonar, ¿por qué sigues condenándote? 4. Entender que no tienes que ganarte el amor de Dios. Este es uno de los puntos más importantes. Muchas personas viven tratando de ganarse el amor de Dios, tratando de ser lo suficientemente buenos, tratando de hacer lo suficiente, tratando de cumplir todo, pero el amor de Dios no se gana, se recibe. Mira lo que dice Romanos 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No cuando eras perfecto, no cuando lo merecías, cuando no lo merecías, y eso lo cambia todo. Porque ya no tienes que esforzarte por ser digno, ya eres amado, y desde ahí puedes crecer. 5. Caminar con seguridad, no con inseguridad constante. Cuando tu identidad está en la gracia, caminas diferente. Ya no dudas tanto de ti. Ya no te sientes pequeño frente a todo. Ya no sientes que todo te supera, porque sabes que no estás solo y que no dependes solo de ti. Mira lo que dice Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Esto no es arrogancia, es seguridad basada en Dios. Es saber que aunque no tengas todo resuelto, tienes lo necesario para avanzar. 6. Verte como alguien en proceso, no como alguien terminado. Muchas personas se frustran porque sienten que deberían estar mejor, más avanzados, más firmes, más seguros, pero olvidan algo importante. Estás en proceso, y eso está bien. Dios no espera que ya estés terminado. Está trabajando en ti. Mira lo que dice Filipenses 1, versículo 6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Esto significa que no estás estancado, estás siendo formado. Y cada etapa tiene un propósito. Y aquí es donde todo se conecta. Porque cuando entiendes que Dios no te debe nada, pero aún así te ha dado identidad, valor, propósito, entonces dejas de verte desde la falta y empiezas a verte desde la gracia. Y eso cambia cómo hablas, cómo piensas, cómo decides o cómo caminas. Porque ya no estás tratando de ser alguien, estás aprendiendo a vivir como alguien que ya ha sido transformado. Parte 10. ¿Cómo esta verdad transforma la forma en que te relacionas con los demás? Hay algo que sucede cuando realmente entiendes la gracia. No solo cambia cómo ves a Dios, no solo cambia cómo te ves a ti mismo, también cambia profundamente cómo ves y tratas a los demás. Porque ya no te mueves desde la exigencia, te mueves desde lo que has recibido. Y esto es clave, porque muchas de las tensiones que vivimos con otras personas nacen de expectativas mal colocadas, de juicios, de comparaciones, de orgullo, de heridas. Pero cuando entiendes que tú mismo has recibido tanto sin merecerlo, algo dentro de ti se suaviza.
Empiezas a tratar diferente, empiezas a reaccionar diferente, empiezas a entender diferente. 1. Dejar de exigir perfección a los demás. Muchas veces esperamos de otros lo que ni siquiera nosotros podemos cumplir. Esperamos que no fallen, esperamos que siempre actúen bien, esperamos que entiendan todo, esperamos que no nos decepcionen, pero la realidad es que todos están en proceso, igual que tú, y cuando entiendes que Dios no te trata desde la exigencia, sino desde la gracia, empiezas a hacer lo mismo con otros. Mira lo que dice Colosenses 3, versículo 13. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Soportarse no es solo aguantar, es comprender que todos están creciendo, y eso cambia tu forma de relacionarte. 2. Aprender a perdonar desde la gracia, no desde el orgullo. El perdón es uno de los puntos más difíciles, pero también uno de los más liberadores, porque cuando alguien te falla, lo natural es cerrarte, es guardar resentimiento, es querer mantener distancia emocional. Pero cuando entiendes la gracia, recuerdas algo importante. Tú también has fallado, y aún así, Dios no te ha tratado desde el rechazo, sino desde el perdón. Mira lo que dice Efesios 4, versículo 32. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó. Esto cambia el enfoque. Ya no perdonas porque la otra persona lo merece. Perdonas porque tú también has sido perdonado. Y eso libera tu corazón. 3. Dejar de compararte y empezar a celebrar a otros. La comparación es una de las cosas que más daña las relaciones, porque en lugar de alegrarte por otros, te incomodas. En lugar de celebrar, te comparas. En lugar de conectar, compites. Pero cuando entiendes la gracia, eso pierde fuerza, porque sabes que lo que tú tienes no viene de una competencia, viene de Dios. Y lo que otros tienen, también. Mira lo que dice Romanos 12, versículo 15. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Esto es madurez. Poder alegrarte genuinamente por otros, sin sentir que eso te quita algo a ti, porque sabes que lo que es para ti no te lo puede quitar nadie. 4. Amar sin esperar algo a cambio. Muchas veces el amor se vuelve condicionado. Das, esperando recibir. Ayudas, esperando reconocimiento. Estás esperando que estén. Pero cuando entiendes la gracia, tu forma de amar cambia, porque Dios no te amó esperando algo a cambio. Te amó porque decidió hacerlo. Y cuando entiendes eso, empiezas a reflejarlo. Mira lo que dice 1 Corintios 13, versículo 5. El amor no busca lo suyo. Esto es profundo. Amar sin cálculo. Amar sin condición. Amar desde lo que ya has recibido. Y eso transforma tus relaciones. 5. Tener paciencia con los procesos de otros. Así como tú estás en proceso, los demás también. Pero muchas veces queremos que otros cambien rápido, que entiendan rápido, que mejoren rápido. Y cuando no lo hacen, nos frustramos. Pero cuando recuerdas tu propio proceso, tu propia historia, tu propio crecimiento, empiezas a tener más paciencia. Mira lo que dice Gálatas 6, versículo 2. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Esto es caminar juntos. No juzgar desde arriba, sino acompañar desde el mismo nivel. Y eso crea relaciones más sanas. 6. Convertirte en alguien que refleja lo que ha recibido. Este es el punto donde todo se une. Porque cuando entiendes que Dios no te debe nada, pero aún así te ha dado amor, paciencia, perdón, oportunidades, entonces ya no puedes quedarte con eso solo para ti. Empiezas a reflejarlo en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo tratas a otros, en cómo decides. Mira lo que dice Mateo 10, versículo 8. De gracia recibieron, den de gracia. Esto es clave. No guardes lo que recibiste, compártelo. Porque así como alguien necesita lo que tú recibiste, tú también en algún momento lo necesitaste. Y aquí es donde todo toma sentido. Porque ya no se trata solo de lo que Dios hace contigo,
Se trata de lo que tú haces con eso que recibes, y cuando empiezas a vivir así, tu vida se vuelve una extensión de esa gracia, una evidencia viva de lo que Dios puede hacer en alguien que decide entender, aceptar y vivir desde esta verdad.